Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 1. Después un par de hermanos que ya están voluntariamente designados nos van a compartir dos o tres versículos más. Así que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Banfield. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tengo algo más para leer del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha
tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el crecimiento que da Dios. Y ahora el voluntario Héctor nos va a leer Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dale. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el otro voluntario nos va a leer Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Muy bien, la gracias. tarde Ahí y la vamos. mañana un día. Y la tarde y la mañana un día, sí, perdón. Y fue la tarde y la mañana un día. Perdón. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, yo había pedido que pusieran una... Ahí está. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, a lo largo del día, sabiéndolo o no sabiéndolo, dándonos cuenta o no, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo tomamos decisiones. A la mañana suena el despertador, primero decidimos a qué hora tiene que sonar. Y después suena el despertador y estamos decidiendo si nos levantamos o nos quedamos un ratito más. Hay decisiones en la vida que pueden ser muy sencillas y hay otras que son trascendentes.
Si deseo ingresar a la universidad o si deseo escalar una montaña, si tengo como objetivo entrar a la universidad, primero tomé la decisión de entrar a la universidad. Tomé esa decisión y tengo que saber que para llegar a ese lugar tengo que pasar por otras instancias. Tengo que hacer la escuela primaria, después la secundaria, después hacer un curso, después dar un examen y entrar a la universidad. Tomé la decisión, tengo un objetivo claro y doy los pasos para alcanzar ese objetivo o esa meta. Si quiero escalar una montaña, no puedo ir de cualquier manera. Necesito prepararme. No puedo ir descalzo a escalar una montaña. No puedo ir simplemente con rudimentos. No, tengo que tener equipamiento, buenas botas. Necesito preparación. Decido escalar la montaña, hago un plan para alcanzar el objetivo y luego ejecuto. Decisión, objetivo, plan. 3 elementos que están incorporados dentro nuestro y que todo el tiempo funcionan, dándonos cuenta de ello o no dándonos cuenta de ello. El rey David tenía un objetivo. Un día subió a su corazón el deseo de hacer una casa para Dios. Él se planteó dentro suyo y dijo: todos nosotros vivimos en casa, pero el arca, este arca del pacto, que es la presencia de Dios, en donde Dios se manifiesta, siempre está abajo de una tienda. No, yo le voy a hacer una casa. Bueno, Dios apareció y dijo: mira, ¿quién me puede hacer una casa a mí? Yo no he visto en casa hecha por manos de hombres, pero tu intención es buena, dale para adelante. Pero te advierto que vos no lo vas a hacer porque, en fin, esto y aquello. Sin embargo, David se propuso en su corazón alcanzar un objetivo. Y para llegar a ese objetivo, hizo planes, planificó. ¿Por qué todos nosotros somos así? ¿Por qué tenemos plan, decisión, objetivo? ¿Por qué esto está incorporado dentro nuestro y todo el tiempo funciona de esta manera? Bueno, por una sencilla razón. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es así. Y como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, también somos así. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, ya lo leímos. Dios está en su eternidad. Allí está Dios, antes de la fundación del mundo. Dios estaba. Nadie creó a Dios. Dios es un ser increado. Todos nosotros somos criaturas fabricadas, confeccionadas por Dios. Fuimos hechos por Dios, pero a Dios nadie lo hizo. Dios existe desde la eternidad y va a existir hasta la eternidad. No hay tiempo ni hay espacio para Él. Y ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Hijo de Dios fue el primogénito de toda creación. Nada había salvo ellos tres. Y luego Dios empezó a crear. Allí, en la eternidad pasada, estaba Dios, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Dios en la eternidad pasada? Bueno, pasada es una manera de decir. Es para que nosotros entendamos. En realidad, en la eternidad no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Es presente continuo, presente por el perfecto. Porque Dios es eterno y para Él no hay tiempo ni hay espacio. Eso es para nosotros, pero no para Dios. Y Dios estaba pensando. Los que hemos criado hijos,
cuando los hijos van creciendo, los hijos empiezan a curiosear, necesitan saber cosas. Primero no hablan, así que agarran las cosas que encuentran por el camino, las tiran, se llevan todo por delante, porque están experimentan sonidos, tocan con la mano. Pero a medida que van creciendo también necesitan saber cosas. Y en una oportunidad, una de nuestras hijas, tenía 5 años, 6 años, no me acuerdo ahora, pero le hizo a la madre una pregunta. Y los que hemos criado sabemos que hay preguntas que no quisiéramos escuchar nunca de los chicos. Y peor aún, hay preguntas que no quisiéramos responder nunca a los chicos. Y la pregunta que una de nuestras hijas, que no me acuerdo cuál fue, no importa, le hizo a la madre fue: mamá, ¿dónde estaba yo antes de estar en tu panza? Chao, y ahí en un microsegundo a mí se me vino en la cabeza, bueno, ahora Marta le tiene que explicar que papá puso la semillita en la panza de mamá y así nació, y ¡pum! Una historia me hice en la cabeza. Todo esto en medio segundo fue, que yo tenía todo esto en la cabeza. Y le digo, no, me dice a mí mismo, no, seguramente ahora le va a decir que la cigüeña vino de París trayendo un violín atado de la criatura, qué sé yo. Y la criatura no sabe ni qué es París, ni qué es la cigüeña, apenas sabe lo que es un trapo. Pero esos inventos extraños que hacemos nosotros, bueno, que hacen los hombres, son para resolver el problema nuestro, de los grandes, no para resolver el problema de la curiosidad del chico. Y en un momento así, en un instante, Marta sacó una frase que a mí me abrió la cabeza. Fue una bendición para la criatura y fue una bendición para mí escuchar su respuesta. Y ella dijo: hija, antes de que vos estuvieras en la panza de mamá, estabas en el pensamiento de Dios. Y yo quedé así, me agarré del piano y digo: qué tremendo esto, claro. Y la nena siguió jugando, no entendió, qué sé yo, en el pensamiento de Dios. Sí, ella, una pequeña criatura, no razonó demasiado la respuesta de la madre, pero su espíritu recibió la respuesta sabia e inteligente que vino de parte de Dios. Querida, estabas en el pensamiento de Dios. ¡Qué tremendo! Dios estaba pensando en la eternidad. ¿Y en qué estaba pensando? Estaba pensando en todos nosotros. Él quería tener una familia y le dijo a su hijo: yo quiero tener una familia y quiero que vos seas el primogénito de toda la creación. Así que no había nada, entre comillas, no sé qué había, pero estaba Dios, Padre, Dios, que lo ocupaban todo. Todo era de Dios, todo era plenitud absoluta de Dios. Y dice: yo te voy a dar una familia, porque quiero tener una familia. Y vos vas a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y así estaba planeando Dios. Estaba pensando cómo hacer, de qué manera hacer. Y un día para nosotros, no para Dios, porque nosotros estamos sujetos al espacio y al tiempo, no Dios. Un día dijo Dios: sea la luz. Y apareció el sonidito. El plan de Dios. Apareció el universo. Esto es el universo. El universo, no es la Tierra ni el Sol, no. Todo el universo. Estoy tratando de graficar.
Y todo este salón, perdónenme, permítanme, como dice el apóstol Pablo, hay algunas cosas que, muchas cosas tenemos para decir, pero son difíciles de explicar. Así que esto aparece en la inmensidad, en la tremenda inmensidad de Dios. Aparece el universo, los cielos, las estrellas, las constelaciones, millones y millones de estrellas, millones de constelaciones. El ojo humano no alcanza a contar las estrellas, no puede. Y por ahí en medio de en algún costadito de este universo aparece algo que se llama sistema solar. El Sol y alrededor 9 planetas que giran, y en uno de esos planetas que se llama Tierra, Dios dice, bueno, acá vamos a hacer la obra. En este planeta vamos a hacer la obra. Y ahí pone las plantas, las montañas, el agua, los animales, toda la creación. Y pone al hombre y a la mujer. Y aparecemos nosotros en escena. Aparece nuestro tiempo. En el principio, ese es nuestro tiempo. Ese es el espacio y el tiempo al cual nosotros estamos ligados. Y no nos vamos a poder desligar de eso. Y aparece la medida de tiempo, la primera medida. La primera medida es, y fue la tarde y la mañana, un día. Ahí tenés la medida, un día. La primera escala de medida que aparece, el día. Por eso la Escritura dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy. ¿Por qué hoy? Porque es todo lo que tenemos. Un día. Ayer ya pasó. Lo que no hiciste ayer, lo que no alcanzaste ayer, lo que no lograste, el fracaso de ayer o la victoria de ayer ya no está más. Mañana hay que ver si llegamos. Yo tengo fe de que voy a llegar mañana. Pero ¿y si no? ¿Qué tenemos? Hoy. Si oyeres hoy su voz. Los sí de Dios son muchos. Contrariamente a lo que algunos creen. Que no, esto no se puede, esto no se puede, no, porque la iglesia, esto no se puede, 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 ¿no? Que no se puede nada. Los sí de Dios son muchos. Pero le dijo, mira, pero ese árbol, por favor, no lo tomes. No tomes de ese fruto, porque el día que tomes de eso te vas a morir. Y yo quiero que vivas eternamente. Y la mujer, nadie me habla a mí de las mujeres, yo la conozco bien, tomó y comió. Porque vio que era bueno para comer, claro. Toda la creación de Dios es buena. Cuando Dios terminó de hacer todo, vio que todo lo que había hecho era bueno, magnífico. Así que todo era bueno. Ese árbol también. Pero no se conformó. Esta mujer no quiere otro par de zapatos. Tiene 42 pares de zapatos y no tiene nada para ponerse. No sé si resulta conocido el tema. Entonces hay que ir 43. ¡Pum! Adentro de la... Y vio y tomó. Y comió. Y vino el hombre de su trabajo. Volvió. Vino el varón. Vino de su trabajo, cansado, agotado. Había que trabajar. Y hay que trabajar. Y la esposa le había hecho una rica ensalada de fruta, como a mí me gusta la ensalada de fruta, y la metió en la ensalada de fruta. El fruto, ese fruto de ese árbol,
que algunos dicen que era una manzana, pero la Biblia no dice que era una manzana, dice que era un fruto, no sabemos qué fruto era. Así que tranquilo, comamos todo manzana, hace bien a la salud. Y le metió, le dice, mira, yo comí este fruto, comelo vos. Y aquí el hombre trastabilló. Porque el hombre podría haberle dicho, mira, no sé, vos lo hiciste, qué rica comida, yo estoy muerto de hambre, tengo ganas de comer. Como a veces aparezco yo en casa y me como la mesa, la puerta, que córranse cuando... Porque salgo a la mañana, desayuno, no almuerzo y llego a la noche y a veces llego así, tengo que aprender a controlarme un poco. Pero podría haberle dicho el hombre, mirá, vos usaste el árbol de ese fruto que Dios dijo que no, comamos. No, pero comé, mirá que es rico, ¿eh? Comé. No le he hecho la culpa. Estoy tratando de... La culpa no la tiene la mujer. La culpa no la tiene la mujer, la culpa la tenemos nosotros. Porque Adán hizo lo que no debía. Adán podía haber resuelto el problema, pero no lo resolvió. Adán tendría que haberle dicho a su mujer, mirá, ahora a la tarde viene Dios. Dios pues venía a la tarde. Yo lo voy a consultar. Si él me dice que coma, como. Pero si me dice que no coma, no voy a comer. Pero no consultó. Y el hombre pecó. Y ahí vino, cuando el hombre, no la mujer, cuando el hombre pecó, ahí vino la hecatombe universal. Se trastornó todo. Dios tiene un plan, hermanos. Tiene un plan. Porque Dios decidió. Y como Dios decidió, Dios tiene un plan. Y ese plan Dios lo va a ejecutar. Y nosotros estamos incluidos. Pero no solamente nosotros. Toda la humanidad está incluida. El problema es que no toda la humanidad quiere ingresar al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Tener una familia. Miren qué simple. ¿Cómo sabemos qué es una familia? Sabemos lo que es una familia porque está establecido en las Sagradas Escrituras. Y Dios tiene como propósito tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Y nosotros estamos incluidos en ese plan. Ahora, en Adán, ese plan no se puede llevar a cabo, ni se pudo, porque todo el universo se trastornó. Y a partir de ahí, Dios dijo, bueno, mi plan no caduca, no se termina. Yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Y entonces llamó un día a Abraham, padre de la fe, pasaron años, lo llamó a Moisés, le dio las tablas de la ley, vinieron los jueces, los sacerdotes, los profetas, los reyes de Israel, pasaron muchas cosas, pero nadie logró cumplir con el requisito de poner al hombre de nuevo en su lugar para que avance hasta llegar a la meta, al objetivo que Dios se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Así que el hombre estaba acá cuando Adán, no Eva, decidió tomar del fruto, cayó. Toda la humanidad y empezó a caminar por acá abajo. Y Dios dijo, no, yo lo quiero volver a poner en su lugar. Bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. Ahí se juntó la Divina Trinidad. Y Dios le dijo, bueno, así. Nada funcionaba. Hasta que un día, Dios dijo, bueno, hijo, última oportunidad. Tenés que ir vos, personalmente. Tenés que descender
tenés que hacerte hombre, tenés que abandonar tu dignidad, tenés que dejar todo acá en el cielo y tenés que ir a rescatar al hombre y volver a ponerlo en su lugar para que pueda seguir avanzando y alcanzar el objetivo que yo me propuse en mí mismo desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto que yo estoy explicando es lo que Pablo les explicó a los colosenses, que es lo que acabamos de leer. Y entonces, en este resumen magistral que Pablo hace a los colosenses y que nosotros leímos de corrido, Pablo le dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, si no conocemos el plan de Dios, y tenemos que conocerlo, podemos ser fácilmente confundidos. Podemos fácilmente ser entorpecidos y andar por otro camino. Pero hay una palabra verdadera del Evangelio. No es que haya otro Evangelio, es que hay Evangelio verdadero, palabra verdadera del Evangelio. Necesitamos entender el eterno propósito de Dios. Y lo necesitamos entender porque si no, en lugar de ser una iglesia cristocéntrica, vamos a pasar a ser una iglesia humanocéntrica, donde la iglesia tiene que resolver los problemas de todos los hermanitos que están en la congregación. Ay, hermanito, me duele el juanete. Oren por mí, porque tengo que tener bien el juanete, porque mañana tengo que trabajar y si no trabajo no llevo el pan a mi casa, bla, 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 bla. Todo el problema es el juanete. Y así puedo, 492.000 ejemplos puedo dar. No, el centro del Evangelio es Jesucristo. Y todos nosotros damos vuelta alrededor de Él. Damos vuelta alrededor de su plan. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro dinero, mi relación con los vecinos, en mi trabajo, en el estudio, todo tiene que girar alrededor de Jesucristo. Para poder alcanzar la meta, porque para eso fuimos llamados. No fuimos llamados a ser salvos de esta manera de vivir, de esta vana manera de vivir. Sí, fuimos llamados para ser salvos de esta vana manera de vivir, pero no nos quedamos en eso. Dios tiene un plan. No es que ahora nos salvamos y Dios se ocupa, como dice una vieja canción. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. No, es una mentira del diablo. Se hizo muy famosa esa canción y vendió millones de discos, y alguna vez yo cuando tenía 17, 18 años la cantaba, hasta que conocí a Cristo a los 19 años y me di cuenta que eso era una mentira. No. Jesucristo es el Señor, lo acabamos de cantar. Es nuestro Salvador, sí, amén, decimos. Es nuestro Señor, sí, es el Rey del universo, sí, amén. Nuestra vida gira alrededor de Cristo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos al Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así oraba Pablo por los colosenses. Estaba queriendo que los colosenses supieran, entendieran, tuvieran inteligencia y sabiduría espiritual para poder entender el eterno propósito de Dios, para poder saber hacia dónde se tenían que dirigir. Hay algunos que están muy confundidos.
Y la iglesia, si no sabe cuál es su propósito, si no sabe a dónde tiene que llegar, es muy probable que entren herejías. Porque o es cristocéntrica o es humanocéntrica. No hay un término medio. O es una cosa o es la otra. Y nosotros tenemos que ser, y somos, y lo digo en fe, porque lo somos, una iglesia cristocéntrica. Por supuesto que vamos a orar por las necesidades de los hermanos. Si alguno tiene falta de trabajo, vamos a orar, vamos a ayudar. Lo estamos haciendo. Pero no es esa la finalidad de estar, de formar parte, no de estar en la iglesia. Esto no es la iglesia. No es esa la finalidad de formar parte de la iglesia. La finalidad de formar parte de la iglesia es que nuestro carácter sea transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y por eso, entonces tienen sentido algunas palabras. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pero hay que seguir leyendo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hecho a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que conforme a su propósito. Tenés en claro que el propósito de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Un hermoso enunciado carismático, como yo le digo. Pero tenemos que tener en claro esto. Porque entonces mañana vas a tener un roce con un hermano y ya se armó una revolución y te olvidaste de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a vivir. Pero esto es a los que conforme a su propósito. El creyente no entiende esto. El discípulo sí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros esperamos una patria celestial. Dios planificó esto. Así que hemos sido trasladados al reino de Jesús. Salimos de las tinieblas y ahora estamos en el reino de la luz. Para entender el propósito eterno de Dios tenemos que pedir sabiduría y revelación. Y también tenemos que entender que este mundo está en tinieblas y Dios nos trasladó al reino de Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Antes de que nada existiera de lo que vemos y de lo que no vemos, ya estaba Cristo. Es el primogénito de toda creación. Pero además Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo conocemos a Dios? Cuando conocemos a Jesucristo. De otra manera no podemos conocer a Dios. Dios ha establecido que a través de Cristo lo conozcamos a Él, a Dios. ¿Vamos diciendo amén a esto? Este mundo, ¿cómo conoce a Jesús? A través de nuestro testimonio. Porque así como Cristo es la imagen del Dios invisible, nosotros tenemos que reflejar la imagen de Jesús. ¿Entendieron? Tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Porque el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Está siendo formado el carácter de Cristo en nosotros? Bueno, es una pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué? Porque Dios quiere
Es el plan de Él. Dios quiere que seamos semejantes a Jesús. Nosotros no queremos. La verdad que nosotros, con nuestra mente carnal, que tenemos que desechar de nosotros, la verdad que es más lindo obedecer los designios de nuestra carne, pero los designios de nuestra carne son muerte. Tenemos que ser hombres espirituales y anhelar y desear llegar a ser como Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nada existía, Cristo sí. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Se me acabó el tiempo. Ya pasaron 45 minutos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Muy bien. Me voy a saltear algunos versículos. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Hermanos, en Dios habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa que habita toda la plenitud de la deidad? Significa que hay características de Dios. Voy a tratar, nosotros podemos racionalizar esto, podemos analizarlo, pero vamos a ver si lo puedo explicar. Hay características de Dios que le son a Él inmanentes. Es decir, están habitando y no pueden deshabitarse de Dios. Por ejemplo, Dios es amor. Es una característica inmanente de Dios. Está en Él. No puede dejar de ser amor porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dios es omnipotente, omnisciente. Son características que le son propias a Dios, porque le son inmanentes, están metidas dentro de Dios mismo y nadie puede quitarle eso y Él no puede abandonarlas, lo cual es una maravilla para nosotros. Ahora, Dios no es una característica inmanente de Dios, no es la ira. Dios no es iránico, lo cual no significa que no le pueda agarrar un ataque de ira. Pero Dios, en su habitación, no tiene como elemento inmanente dentro de su ser a la ira. ¿Se entiende esto? Espero que sí. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todos nosotros hemos sido sepultados con Cristo y nos levantamos de las aguas del bautismo como nuevas criaturas, nueva creación. ¿Lo creemos? Hay que cambiar de actitud. Tenemos que tener en claro esto. ¿Por qué tenemos que tener en claro esto? Tenemos que tener en claro esto sencillamente porque si no perdemos la identidad de lo que somos. Y la identidad de lo que somos es que somos sacerdotes de Jesucristo. Eso es lo que somos. Ahora, yo soy fletero. Tengo un título que lo tengo ahí arrinconado de lo que estudié.
Lo tengo ahí en mi cuadro, ni siquiera lo tengo colgado porque no encontré lugar, entonces lo tiré ahí en un rincón. Pero esa no es mi profesión. Mi profesión es ser sacerdote. Todos nosotros, desde el momento en que nos levantamos de las aguas del bautismo, somos discípulos y sacerdotes de Cristo. Eso es lo que somos. Amén. Amén. Perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Qué pasó en las aguas del bautismo? Fuimos perdonados de nuestros pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas del medio y clavándolas en la cruz, cuando Cristo murió. Fueron exhibidos todas las actas de los decretos que nos eran contrarios. En la antigüedad, cuando alguien cometía un delito, cualquier delito, y era encarcelado, en la puerta de la cárcel ponían un acta emitida por un juez. Y ahí estaban los delitos que indicaban por qué esa persona estaba metida en la cárcel. Era un decreto, era un pergamino, un papel, no sé, bueno, en esa época. ¿Qué hizo Jesús? Anuló, le puso un sello. Y el sello es: consumado es. Ya está. No tenemos más nada en contra nuestra. Aquel que fue levantado, que se arrepintió de sus pecados, que se levantó entre los muertos, se levantó de las aguas del bautismo, dejó el cadáver ahí y se levantó, tiene un pergamino abajo del brazo. De tal manera que cuando uno va caminando por la calle y viene el acusador y uno dice: pero vos sos esto, aquello, lo otro. No, querido, acá está el acta de los decretos que me era contrario. Y así hacían en la antigüedad. Algunos eran reconocidos: pero ese estaba en la cárcel, es un ladrón. No, pará, que acá tengo el papelito que dice que ya no soy malo. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Para finalizar, esta semana estuve con un joven orando, charlando con él, y le dije algo que lo impactó y se los quiero compartir. Le hablé acerca de la parábola del sembrador. Y ustedes vieron cómo es la parábola del sembrador. Dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó en espinos, y otra parte cayó en buena tierra. Y nosotros tenemos la percepción equivocada que todos los que estamos acá somos buena tierra. Carrobo. La única parte de la semilla que se perdió es la parte que cayó junto al camino. Hay una parte que dio fruto inmediatamente, que es la buena tierra. Pero hay dos partes, una que cayó entre las piedras y otra que cayó entre los espinos. Y yo le explicaba a este joven: mirá, querido, vos tenés que limpiar las piedras que hay en tu camino, en tu tierra. Vos sos la tierra. La semilla cayó dentro tuyo y tenés dificultades así, esto y aquello. No estás perdido. No es que vos no vas a dar fruto. No, pero tenés que limpiar la tierra, tenés que sacar las piedras para que la semilla caiga, eche raíces profundas y pueda dar fruto que permanezca. Hay que hacer un trabajo. Tenés que limpiar la piedra de la tierra. Y los hermanos tenemos que ayudarte. Y hay otra parte que cayó entre espinos, y entonces le grafiqué lo que a mí me había pasado una vez. Yo estaba caminando en una especie de bosque y quedé enredado, una de mis piernas quedó enredada entre las espinas y no podía sacar la pierna.
Y estaba ahí inmovilizado, no podía avanzar, no podía caminar, y no podía sacarla yo solo, no podía con esa enredadera en la que quedé enredado. Entonces vino uno con un cuchillo en la mano y sac, no me cortó la pierna, cortó la enredadera. Cortó la enredadera. Vino uno y me ayudó a limpiar los espinos. ¿Para qué creen ustedes que es el grupo casero? A ver. ¿Por qué piensan que insistimos todo el tiempo en que hay que estar en los grupos caseros? Porque el grupo casero es el plan de Dios para nosotros, para que podamos estar relacionados, acoyuntados y ligados al cuerpo, para poder ser ayudados unos a otros mutuamente, para poder alcanzar la meta. No es el grupo casero un lindo o un feo tiempo, no sé, califíquenlo como quieran, de entretenimiento pasajero donde uno va y bueno, está ahí y tiene que estar. No, forma parte del plan de Dios. Dios decidió que para alcanzar el objetivo o la meta tuviéramos esa mínima estructura de relacionamiento. ¿Y dónde nos vamos a relacionar mejor que en un grupo pequeño, en una casa, donde tenemos todo lo que necesitamos? En una casa, ¿tenés baño? Sí, hay baño. ¿Tenés agua para tomar? Sí. ¿Y hay vaso? Sí, hay vaso. ¿Te llegas a descomponer? ¿Hay una cama? Sí, hay una cama, anda, acostate. Tenemos todo en una casa. Dios lo hizo. Dios lo diseñó. El plan de Dios es así. ¿Tenés una canilla? ¿Hay agua? Sí. ¿Hay una heladera? Bueno, si no hay heladera no importa, aunque sea ahí perejil para comer. Pero hay todo lo que necesitamos los hombres para andar y para funcionar, está en una casa. ¿Y qué dice? Reúnanse por las casas. ¿Para qué? Para estar relacionados. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar, es mejor decir, relacionar adecuadamente a todos los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué están estas relaciones? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Plan de Dios. Amén. ¿Y cuál va a ser tu decisión? Porque ese es el plan de Dios. ¿Quién te ayuda a limpiar los espinos de tu vida? Si no estás relacionado con nadie, no te vas a salvar. Perdóname. Esto es semejante a un cajón de uvas. Las uvas, yo como las uvas que están en el racimo, pero las uvas que quedan en el fondo de la bolsa, o las que quedan en el fondo del tupper, o las que quedan en el fondo del cajón, ¿son uvas? Sí, son uvas, pero yo no las como, me dan asco. No, las tiro. Para poder alcanzar la meta tenemos que estar relacionados, tenemos que estar ligados, para que nos puedan ayudar, nos podamos mutuamente ayudar a limpiar los escombros de nuestra vida y para poder cortar los espinos, para que la semilla que cayó en nuestro corazón pueda dar fruto. Amén. Amén. Bueno, hagámoslo. Y por favor, terminemos de mortificar a este hombre que cada vez que viene acá dice, hermanos, recuerden que tenemos que estar relacionados con el grupo casero. No, basta. Basta. Hagámoslo.
Si tenés algún problema, decí cuál es el problema. Pero necesitamos estar relacionados, ligados. Hermano, nadie te prive de tu premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cómo vamos a estar relacionados y ligados al cuerpo si lo único que hacemos es venir los domingos al chingui chingui? Perdóname. Acá está todo muy bien, venimos. Hermanos, pónganse de pie, vamos a alabar al Señor, alabamos al Señor. Bueno, ahora vamos a pasar la ofrenda, ponemos la moneda. Ahora vamos a escuchar el sermón. Uy, qué plomazo, predica Daniel Achú. Me voy a quedar dormido. Sí, quédese dormido, no hay problema. Si hubo uno que se quedó dormido mientras predicaba Pablo, yo que puedo esperar. Que se quede todo dormido. Todos tenemos que estar relacionados y ligados al cuerpo. La forma que Dios proveyó es a través de las reuniones públicas y por las casas. Y les tengo una mala noticia. La iglesia de la Odisea no entendió este mensaje que Pablo le escribió a los colosenses. Porque al final de la carta a los colosenses, después de toda la carta, dice, bueno, muchachos, cuando ustedes, los de Colosas, terminen de leer la carta, que esta carta también sea leída a los laodicenses. Y los que recibieron la carta de la Laodicea, léanla ustedes. Así que hubo un intercambio de cartas. Esto que acabamos de leer lo leyeron los de la Laodicea. Pero desgraciadamente no entendieron el mensaje de Pablo. Y entonces al final de la historia dice Juan en Apocalipsis, Dios le dice a Juan, escribe a la iglesia de la Odisea. Y lo primero que hace Dios en el dictado que le hizo a Juan, le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Qué tremendo. Yo conozco tus obras. ¿A quién le dice? A la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros somos no son la silla de plástico ni el techo que cada vez que me siento por ahí me da el sol y me mata. No, no es la estructura esta. Somos nosotros la iglesia. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Eres tibio. Y por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. ¡Qué tremendo! ¿Se pusieron a pensar alguna vez que es un vómito? Es una asquerosidad. Un vómito, busqué en el diccionario y dice recaer en las culpas o delitos de que se había apartado. Recaer. La iglesia de la Odisea recibió una instrucción de Pablo a través de la carta a los colosenses. Todo esto que hemos leído y explicado así, podría seguir una hora más explicando, pero no me da tiempo. Y les dice Dios, yo conozco tus obras. Vos decís que sos rico, que te has enriquecido, que no tenés ninguna necesidad de ninguna cosa, pero yo te digo que sos pobre, no tenés nada, y si no te arrepentís te voy a vomitar. Miren, un vómito, les voy a explicar lo que es un vómito. Cuando uno come algo, escuchen bien, cuando uno come algo, lo que come se convierte en proteínas. Esas proteínas nutren
nutren el cuerpo. Y esa nutrición permite que el cuerpo siga viviendo con tranquilidad. Proteínas generan anticuerpos, sangre oxigena la sangre, en fin, hay un proceso que ese alimento que se ingiere se convierta en parte del cuerpo. Pero a veces metemos alimentos en nuestro cuerpo y esos alimentos no se quieren convertir en parte del cuerpo. ¿Saben qué pasa con eso? Se vomita. Eso es un vómito. Y Dios va a vomitar a todo aquel que no quiera convertirse en parte del cuerpo. Y desgraciadamente hay muchos, hay algunos que no quieren ser parte del cuerpo de Cristo. Andan solos, de aquí para allá, van. Preguntamos por tal hermano que no está. ¿Y cuándo no está? Ah, no sé, me parece que se fue a Mozambique a visitar no sé a quién. Ah, bueno, tal vez vuelve de Mozambique. Che, ¿cómo te fue a Mozambique? Pero mañana me voy a Surinam. Ah, y devuelve a Surinam. Y toda la conversación gira alrededor de los viajes que hizo. Y pasado mañana voy al Congo. Ah, qué bueno. ¿Y a qué vas a visitar al Congo? Y así está. Van, vienen, entran y salen. No tiene relación con nadie. Nadie sabe cuáles son sus dificultades. No le abre el corazón a nadie. No se involucra en el cuerpo. Acá está la advertencia del Señor. Hermano, que nadie te prive. Nadie te prive. Nadie te prive del premio que Dios tiene preparado para tu vida. Que la gracia de Cristo esté con todos nosotros. Amén.